Vale, a ver, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el llamado operador normal y sus diversas clasificaciones. Ya habíamos conocido lo que es el operador adjunto. Es un operador de asterisco tal que cuando tenemos un producto interno se cumple esta definición. Entonces, lo que vamos a ver en esta situación es un tipo especial de operador que nos va a ayudar a generalizar lo que viene siendo la conmutación en la multiplicación matricial. En algunas, porque recordemos que la multiplicación matricial no es conmutativa en general, en algunas matrices sí lo es. ¿Cuáles específicamente? Algunas de esas matrices tienen que ver con lo que es el operador normal. Entonces, primero, recordemos la operación de composición en transformaciones. Si yo tengo T composición S de U, eso quiere decir que a T la voy a evaluar con S de U. Esto viene siendo la composición de transformaciones. Y en el caso de la matriz asociada, la matriz asociada a T composición S, pues es el producto de la matriz asociada a T por la matriz asociada a S. Referida a una base. En este caso, como son operadores lineales, solamente voy a tomar la base B, una base B, que en la sesión anterior ya habíamos establecido que debe ser ortonormal. Es decir, una base que es ortogonal, pero además sus vectores son unitarios. Estos son los dos antecedentes que necesitamos para definir lo que es el operador normal. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder con estas dos características, incluyendo ya lo que es el operador adjunto? Bueno, si el operador T, que va del espacio vectorial V al mismo V, es normal, entonces cumple esta característica. T composición adjunto es igual a T adjunto composición T. Es decir, hay una conmutación en la operación de composición. Desde cálculo y geometría analítica, que conocieron lo que es la composición de funciones en ese momento, aquí nada más hablamos rápidamente de la composición de transformaciones, nos dimos cuenta que esta operación en general no es conmutativa. Solamente va a ser conmutativa con ciertas funciones muy específicas. Unas de ellas, en el caso de las transformaciones lineales, son los operadores normales. Y en este caso, debido a la propiedad de la multiplicación de las matrices asociadas, entonces vamos a tener una conmutación precisamente entre estas matrices. Al tener conmutación en la composición de transformaciones. Entonces, este es un tipo especial de operador porque a partir de él se van a desprender otros, dos de los cuales vamos a manejar un poco más a fondo, porque se va a tratar de los tipos especiales de operadores que intervienen en lo que conocemos como el teorema espectral y que además
nos van a ayudar a realizar bastantes cuestiones muy interesantes como la rotación de ejes coordenados o como la caracterización de los máximos y mínimos en cálculo vectorial. Entonces, cada vez que tengamos un operador normal, lo que estamos teniendo es un operador tal que con la composición de transformaciones conmuta con su adjunto. Y en consecuencia, podemos decir que hay casos especiales donde existe la conmutación en la multiplicación matricial. Bueno, para que podamos tomar un poquito más en cuenta algunas cuestiones del operador normal, vamos a enunciar algunas propiedades que vamos después a mostrar de manera más específica con algunos tipos especiales de estos operadores. En esencia, todo se basa directamente en lo que viene siendo la definición del producto interno junto con la definición del operador adjunto. Entonces, aquí no hemos dejado de manejar adjuntos y entonces nada más es conveniente que recordemos que si estamos trabajando con los números reales, de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior, estamos entonces trabajando con la transposición. Y si estamos trabajando con números complejos, estamos trabajando con la transposición conjugación. Básicamente para que podamos hacer las cuestiones, los cálculos necesarios de forma más rápida. Entonces, si son reales, solo transponemos, si son complejos, transponemos y conjugamos. Bueno, nada más indíquenme si le puedo bajar. Vale, pues. A ver, entonces, ¿qué propiedades cumple el operador normal? La primera es muy simple. Si nosotros calculamos la norma de T de V, entonces esa norma se va a conservar en el adjunto. La segunda, tenemos los valores característicos del operador lineal, los valores lambda, y supongamos que V es un vector propio. Entonces, para el operador adjunto, primero vamos a tener sus vectores propios. Y vamos a tener que los valores propios del operador adjunto van a ser conjugados. Lo cual me recuerda que, para no confundir el conjugado que ya estamos utilizando aquí, voy a quitarle la barra de vector y nada más los voy a remarcar para que queden en negritas. Y la barra superior solo quede como conjugado. Entonces, este es vector, este es vector,
vector, vector y vector. Y aquí este nada más nos va a quedar como el conjugado. Entonces aquí vamos a tener una situación en la cual los valores característicos del adjunto van a ser los conjugados del operador original. Si estamos trabajando con los reales, pues resulta que van a ser los mismos valores propios. Pero si estamos trabajando ya con números complejos, entonces nos vamos a dar cuenta de que efectivamente esos valores propios son conjugados uno del otro. Y la última característica, la última propiedad que cumple el operador normal es si tomamos dos valores propios que son diferentes entre sí, eso quiere decir que el producto interno entre el espacio característico asociado al primero y el espacio característico asociado al segundo es igual a 0. Es decir, en los operadores normales tenemos que los espacios característicos son ortogonales. Eso se va a dar siempre en los operadores normales y en consecuencia se va a dar siempre en los subtipos de los diferentes operadores normales que podemos encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es caracterizar algunos tipos especiales de operadores con base en los tipos de matrices que existen debido a la transposición y a la transposición conjugación, porque recordemos que estamos trabajando con esas operaciones de manera general. A pesar de que estemos mencionando el adjunto como tal nos está generalizando esas dos. Entonces, vamos a caracterizar y a nombrar algunas características importantes de estos tipos especiales de operadores. Eso sí, nos vamos a centrar básicamente en dos de esos tipos. Bueno, en realidad son 4, de los 6 son 4, pero pues los vamos a manejar básicamente con 2 porque uno es la generalización de otro. Entonces, aquí nada más quiero preguntarles. En álgebra, bueno, si se acuerdan, vieron lo que es la transposición y la transposición conjugación. ¿Se acuerdan más o menos, si es que llegaron a verlo también, se acuerdan más o menos qué propiedades tenía la transposición y la transposición conjugación? Ajá, exactamente. La conjugada de la conjugada es la matriz original. Eso también aplica para la transposición. ¿Qué otras propiedades se acuerdan? No importa si son muchas o son pocas. Ajá, exactamente, es lineal. Entonces. Ah, bueno, pero díganme, ¿le puedo bajar? Entonces, eso es lo primero.
lo que viene siendo, lo voy a manejar nada más como conjugación transposición, ya incluyendo aquí la transposición. La conjugación transposición. La primera característica es que cumple con la linealidad. Bueno, esta situación de la linealidad nos indica pues una transformación lineal. Como se está realizando en matrices, la conjugación transposición se está manejando en matrices. Eso quiere decir que al presentar la propiedad de linealidad, resulta que vamos a tener un operador lineal, una transformación lineal. Bueno, al tener este operador lineal, vamos a poder caracterizarlo a partir de su matriz asociada. Porque como lo vimos la sesión anterior, la matriz asociada la podemos conjugar y transponer para obtener el adjunto. Y pues es un tipo especial de operadores. Entonces vean cómo esto es directamente como un ciclo. Tengo un operador lineal, el operador lineal lo puedo caracterizar por su matriz asociada. La matriz asociada, esta flecha ya para que sea el ciclo correcto. La matriz asociada la puedo conjugar y transponer. La conjugación transposición es lineal y eso me devuelve un operador lineal que podemos caracterizarlo y así nos vamos, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica importante. La conjugación transposición es lineal y me va a permitir decirle la característica, el tipo de operador lineal a partir de la matriz asociada. Y entonces aquí es donde se desprenden los tipos especiales de matrices a partir de la conjugación transposición. Dependiendo de cómo se comporte la matriz al conjugarla y transponerla o solo transponerla, entonces vamos a caracterizarla con un tipo o con otro. Primero vamos a mencionar lo que son la parte real, que en este caso nada más incluiría a la transposición. Entonces, tomando en cuenta esta situación de la conjugación transposición, bueno, de la transposición nada más con los reales, podemos tener los siguientes escenarios. Me voy a ir bajando poco a poco. El primero, suponiendo que A es la matriz asociada, nada más lo voy a nombrar así como A, para no estar poniendo todo M de B a B de T, entonces nada más lo colocamos como A. Suponiendo que la matriz A, al transponerla me devuelve la misma, esta pues ya la habíamos comentado en producto interno. De hecho no me acuerdo si también en transformaciones lineales, pero bueno, en producto interno sí recuerdo que la habíamos comentado. Una matriz que al transponerla nos devuelve la misma, entonces decimos que es una matriz simétrica. De tal forma que la caracterización del operador lineal viene siendo un operador simétrico. Entonces, cada vez que tengamos un operador lineal, obtenemos su matriz asociada y resulta que al transponerla y conjugarla nos devuelve la misma, tenemos lo que es un operador simétrico, porque la matriz asociada es simétrica. Ahora,
Aquí nada más quiero hacer una cuestión aclaratoria respecto a este tipo de situaciones. Si el operador lineal es simétrico, entonces T sería igual a su adjunto, y eso es lo que llamaríamos el operador autoadjunto. Bueno, pero aquí la aclaración que quiero realizar es que sí, un operador simétrico es un operador autoadjunto en dimensión finita. Es decir, dimensión que podemos contar, por ejemplo, R2, R3, R27, si ustedes quieren, lo podemos contar a final de cuentas, podemos contar la dimensión de ese espacio vectorial. ¿En dónde no podemos contar la dimensión? Pues por ejemplo en las funciones, ya sea complejas o reales. Ahí no podemos contar la dimensión porque no tenemos una base de todo el espacio de funciones, en realidad es infinito. Entonces aquí nada más quiero que tomen en cuenta esa situación. Sí, un operador simétrico es autoadjunto, pero en dimensión finita. Si nos vamos a las funciones, entonces ya no vamos a encontrar esta misma situación. Ya vamos a tener situaciones más específicas, que bueno, también eso no lo vamos a analizar porque pues, escapa del alcance del curso. Eso ya más bien es para situaciones de física cuántica y física moderna. Entonces, para que no se asusten, no nos vamos a meter en este tipo de cuestiones, solamente nos vamos a quedar en dimensión finita. Bueno, entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Si un operador lineal es simétrico, eso quiere decir que es autoadjunto en dimensión finita, nada más. En lo que vamos a manejar, matrices como de R2, R3 que vamos a manejar. Bueno, tenemos un segundo tipo de matrices debido a la transposición. En este caso, la transpuesta es menos la matriz original y a esta le llamamos una matriz antisimétrica. Y esto en consecuencia pues nos dicta un operador antisimétrico. Y por último, la última parte del caso real. La transpuesta es la inversa. Este es un tipo de matriz que le llamamos ortogonal. Y en consecuencia tendríamos un operador ortogonal. Bueno, pues resulta que en esta situación vamos a tener la clasificación en números reales nada más de estos tres tipos especiales de operadores normales. Operadores simétricos, operadores antisimétricos y operadores ortogonales. Dependiendo de qué tipo de matriz tengamos en cada operador, entonces resultará en alguno de estos tres. Ahora, nos vamos a centrar, en el caso real, nos vamos a centrar en este y este, porque los dos forman parte de la definición de lo que es el teorema espectral, que yo espero que comencemos a verlo al final de esta clase.
y lo podamos continuar el lunes. Entonces, aquí vamos a centrarnos en esos dos. Aunque el día de hoy, como nada más estamos viendo tipos especiales de operadores, solamente vamos a caracterizar algunos. Y básicamente me gustaría que veamos los efectos geométricos que causan los operadores ortogonales. Porque nos va a ayudar a ver la última sesión del curso, nos va a ayudar a ver cómo influye en lo que es la rotación de ejes coordenados. De hecho, ya con esto les comento qué es lo que está pasando con los operadores ortogonales. Lo vamos a ver nada más en 2 dimensiones. En 3 ya es un poquito complicado, también se puede hacer, pero nada más lo vamos a ver en 2 dimensiones. Entonces, estos son los tipos especiales de operadores con sus respectivas matrices en espacios vectoriales reales. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a ver cómo se comportan y específicamente de los operadores simétricos vamos a mostrar una propiedad sumamente importante que nos va a ayudar a caracterizar lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, indíquenme cuando terminen de anotar. Sí, exactamente, A es la matriz asociada. De nada. Bueno, a ver, ya le voy a bajar. A ver, entonces, vamos a tener estos 3 operadores. Tenemos al operador F, que va de R3 a R3. Tenemos al operador lineal G. También va de R3 a R3. Y tenemos al operador lineal H. Este lo voy a poner de R2 a R2. A ver, nada más déjenme ver qué raíz es esta. Ah, ya me acuerdo qué raíz es esta. Ahí. Ya le estoy poniendo la matriz, pero no es la matriz. La regla de correspondencia. Entonces, vamos a tener estos 3 tipos especiales de operadores normales. Todos estos son operadores normales. Y vamos a verificar qué tipo de operador es. Lo vamos a hacer bajo el producto punto. No vamos a utilizar ya a partir de este momento otro producto interno que no sea el producto punto. Nos vamos a centrar básicamente en el escalar ordinario, en el producto escalar ordinario. Entonces, tenemos estos 3 tipos especiales de operadores. Queremos caracterizarlos. ¿Cómo lo hacemos? Obteniendo su equivalente matricial. Entonces, en cada uno de estos casos vamos a
a calcular, o mejor dicho, a obtener, porque recuerden que como estamos usando producto interno usual, producto punto, pues usamos base canónica como nuestra base ortonormal, y entonces vamos única y exclusivamente a obtener el equivalente matricial, como lo hicimos en transformaciones lineales. Y a partir de ahí nada más vamos a ver qué tipo de matriz se trata. No vamos a realizar otra cosa en particular. Entonces, por ejemplo, con el primero, con el operador F, ¿se acuerdan cómo obtener el equivalente matricial directamente? Como lo vimos en transformaciones lineales. ¿O prefieren que lo hagamos paso a paso? Con los coeficientes, exactamente. Solamente usamos los coeficientes. Entonces, pongo los coeficientes en X. Que esto, recuerden, es equivalente a evaluar F con el vector 1, 0, 0. Pues lo que tiene X vale 1 y todo lo que tiene Y y Z pues son 0. De ahí salió la primera columna, los coeficientes. Si evaluamos en F el vector 0, 1, 0, entonces todo lo que tiene en X vale 0, todo lo que tiene Z vale 0, y nos quedamos con los coeficientes en Y. 2 menos 1 menos 1. Y por último, nos quedamos con los coeficientes en Z. 1 menos 1, 3. Y este es el equivalente matricial a F. Bueno, aquí es precisamente lo que vamos a tomar en cuenta para identificar rápidamente, sin necesidad de transponer. Porque sí, transponiendo la matriz, pues vamos a encontrar el tipo especial. Pero podemos directamente identificar a la matriz de acuerdo a sus características, sin la necesidad de transponer. El operador F es un operador simétrico. ¿Cómo sabemos que es simétrico? La diagonal principal va a tener elementos. ¿Cuáles? Pues los que sea, no importa cuáles tenga. Pero pinto esa diagonal principal porque observen que es como si fuese un espejo. Estos dos elementos son el mismo. Estos dos elementos también son el mismo. Y estos dos también son el mismo. Es decir, los elementos en el triángulo superior se ven reflejados en el triángulo inferior, como si la diagonal principal fuese un espejo. Eso nos denota un operador lineal simétrico, porque la matriz asociada, el equivalente matricial, es una matriz simétrica. Así podemos identificar la matriz simétrica sin necesidad de estar transponiendo. Sí nos ayuda, podemos transponer, de hecho cada quien puede transponer la matriz y observar que les da la misma. En consecuencia, la matriz es simétrica y por lo tanto F es un operador lineal simétrico, ¿sí? Hasta aquí sí queda claro por qué el operador lineal es simétrico. Bueno, veamos el caso de G. Hacemos lo mismo, nos quedamos con coeficientes, pero cuidado aquí. Observen que aquí empieza con Y y Z, no empieza con X. Entonces debe haber un 0 en X aquí. 4 y 3. Ay, y me falta un signo. Este es menos. Ahí está. Ahí me faltó escribir el signo de menos 4x.
Entonces, si evalúan x igual a 1, y y z ceros, la primera columna que les queda es precisamente esta. Ahora, evaluemos y igual a 1, x y z ceros. Y igual a 1, x y z ceros, nos devuelve esta columna, que son los coeficientes de y. Y evaluemos x y y iguales a 0, z igual a 1. ¿Qué nos devolvería esta última columna? Menos 3, 2, y la última componente pues no tiene z, entonces vale 0. Bueno, si ustedes transponen esta matriz, lo que les devuelve es una matriz, es la matriz original, esta, pero con signo negativo. Entonces tendríamos que G es antisimétrica. G es un operador antisimétrico. ¿Cómo podemos identificar sin necesidad de transponer la matriz? Bueno, la diagonal principal siempre tiene ceros. En la matriz antisimétrica, la diagonal principal está completamente llena de ceros. No hay otros elementos más que ceros. Y si utilizamos la técnica del espejo que vimos en la matriz simétrica, observen cómo estos dos son inversos aditivos. Estos dos también son inversos aditivos y estos dos son inversos aditivos. Entonces, en la matriz antisimétrica, la diagonal principal tiene puros ceros y los elementos del triángulo superior están presentes en el triángulo inferior, reflejados, pero con signo contrario. Así es como tenemos una matriz antisimétrica. A ver, hasta aquí sí quedó claro cómo identificar al operador antisimétrico. Bueno, el más difícil de identificar viene siendo el operador ortogonal, por el hecho de que no es nada más de que ahí lo transpongo y ya. En dos dimensiones pues es rápido porque sabemos cómo calcular las matrices inversas de orden 2 en forma rápida, sí, no hay ningún problema. Pero aquí la situación yace en qué es lo que está pasando con la transpuesta de orden 3, orden 4, orden lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos una forma bastante rápida para identificar a las matrices ortogonales y ya sé todo en lo que saben de geometría analítica, o bueno, que ya sabemos ahora de álgebra lineal, ya después del tema 4 del producto interno. Entonces, operador H presenta las siguientes características. Aquí no voy a utilizar directamente el equivalente matricial, sino que voy a usar las imágenes de una base. En este caso, pues va a ser la base canónica. Recuerden que para caracterizar a los operadores lineales necesitamos forzosamente bases ortonormales. Y bajo el producto punto, que es el que estamos manejando, pues la base canónica es ortonormal. Entonces, calculemos las imágenes. A ver, la imagen de 1, 0 bajo H
pues viene siendo 1 sobre raíz de 10 menos 3, 1. La imagen de 0, 1, pues es 1 sobre raíz de 10, 1, 3. Bueno, primero, para que tenga inversa, la base canónica tiene que transformarse en una base. Entonces, para que el operador lineal tenga inversa, el que una base se transforme en otra base, pues ya nos dice que la transformación es inyectiva, es suprayectiva y por lo tanto tiene inversa. Fue lo que vimos en el tema de transformaciones lineales. Bueno, pero aquí lo podemos ver de una forma más rápida. Estas imágenes deben formar una base ortonormal. Entonces, si yo estoy transformando una base ortonormal, bajo el operador unitario obtengo otra base ortonormal. Eso nos va a dar un efecto geométrico muy curioso que lo revisamos en su momento, que lo vieron también en el primer tema de cálculo y geometría analítica, en lo de cónicas, nada más lo mencionaron probablemente así muy escuetamente. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que en esencia tendremos aquí senos y cosenos. Bueno, básicamente cosenos, los cosenos directores de un vector en particular, de cada uno de los vectores de una base ortonormal, que vienen siendo vectores unitarios. Entonces, aquí tengo base ortonormal, necesito vectores unitarios y además vectores ortogonales. Ahora, aquí estamos trabajando con el producto punto. Entonces no hay que hacer otra cosa más que hacer el producto punto entre estos dos, calcular la norma de cada uno de ellos y si nos devuelve producto punto entre ambos 0 y norma de cada uno 1, pues resulta que tenemos una base ortonormal y por lo tanto este debe ser un operador ortogonal. De hecho, de ahí viene el nombre. El operador ortogonal viene de que su matriz asociada es ortogonal y su matriz asociada se llama ortogonal pues porque sus renglones o sus columnas, en esencia son las columnas, son vectores de una base ortonormal, ortogonales y además unitarios. Entonces, observemos qué es lo que pasa con estas imágenes bajo el operador H. A ver, hago el producto punto. Entre estos dos. Bueno, los escalares pueden salir del producto punto y 1 sobre raíz de 10 por 1 sobre raíz de 10 pues es un décimo. Entonces hago el producto punto. Menos 3 por 1 pues es menos 3 y 1 por 3 pues es más 3. Bueno, efectivamente nos devuelve 0. Eso quiere decir que estos dos vectores son ortogonales. Ya tenemos la primera característica. Primero, bueno, de hecho dos características. Primero son ortogonales, porque el producto punto entre ambos nos da 0. Y recuerden que la ortogonalidad nos da independencia lineal, por lo tanto estos dos vectores forman una base. Entonces, H tiene inversa. Los dos vectores son linealmente independientes, entonces el operador lineal H tiene un operador, se puede invertir, es invertible. La matriz asociada tiene inversa. Y entonces vamos a calcular la norma de cada uno de estos vectores, que en esencia es nada más tomar el producto punto de un vector consigo mismo. Es decir,
Tomo, por ejemplo, el producto punto de menos 3,1 consigo mismo para calcular su norma. Otra vez los escalares se multiplican y nos devuelve un décimo. Menos 3 por menos 3 pues es 9. 1 por 1 pues es 1. 9 más 1 es 10. Entre 10 nos devuelve 1. Entonces efectivamente nos damos cuenta que el primer vector es unitario. Veamos qué pasa con el segundo. Esto punto 1 sobre raíz de 10. No es cierto, no es 3,1, es el mismo vector. Entonces tengo otra vez un décimo y 1 por 1 pues es 1. 3 por 3 es 9. 9 más 1, 10. Entre 10 pues nos vuelve a devolver 1. Nos vuelve a devolver, sí, cómo no. Nos devuelve 1. Entonces los vectores son ortogonales y además cada uno de ellos es unitario. Tenemos una base ortogonal, ortonormal, de hecho, una base ortonormal. Son vectores unitarios ortogonales entre sí. En consecuencia, aquí podemos afirmar que H es un operador ortogonal. Y bueno, pues resulta entonces que tenemos aquí una situación en la cual nuestro operador H, al transponerlo, nos devuelve el operador inverso. Bueno, al transponer su matriz asociada, nos devuelve la matriz asociada del operador inverso, de la inversa, la transformación lineal inversa. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Bueno, ahora, nada más quiero que veamos rápidamente qué es lo que pasa con la geometría de estos operadores ortogonales. Entonces, nada más indíquenme cuando terminen de anotar para que veamos en GeoGebra qué es lo que está pasando. Vale, a ver. Nada más que por lo que pasó hace rato de que no se escuchaba.
Voy a tener que abrir otra vez el programa y ya nada más que esté listo, ya lo vemos bien. Ay, abrió más rápido de lo que pensé. Ay. A ver. A ver, aquí tenemos GeoGebra. Entonces voy a poner el operador H, pero definido como una matriz. Entonces nuestro operador H que tenemos aquí viene siendo menos... Ay, no me deja escribir. ¿Qué hizo? Bueno, no sé. A ver, entonces es menos 3 sobre raíz de 10. 1 sobre raíz de 10. Ese es el primer renglón del operador H. Y el segundo renglón es 1 sobre raíz de 10. 3 sobre raíz de 10. Bueno, este es H. Voy a poner el vector I, que es el vector 1, 0. Entonces voy a poner H de I. Bueno, no lo voy a poner así. Lo voy a poner entonces nada más como... pues así, H de I, en minúscula. Esto va a ser igual al producto de H por el vector I. Ay, ¿por qué no me lo dio? Pues entonces pongo H por I. Ahí está. Bueno, ahí tengo entonces la imagen del vector I. Justamente la imagen que obtuvimos, ahora a ver si es una base ortogonal. Una base ortogonal, un operador ortogonal. Bueno, ahora lo que voy a poner a continuación es un lugar geométrico. Lo que viene siendo la circunferencia unitaria, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Observen que tanto la imagen como el vector y pues están contenidos dentro de esta circunferencia unitaria. Bueno, pues ya tenemos una pequeña situación. La imagen del vector y bajo este operador h ortogonal resulta que es también unitario. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner otro vector. Por ejemplo, pondré el vector u, que viene siendo igual a 2, 4. Bueno, 2, 3. Ahí lo tengo. Ahora voy a poner el vector h de u, que va a ser el producto de h por el vector u. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos la imagen. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer a continuación es ahora poner la circunferencia no es 5, a ver, 9, 13. 13. La circunferencia con radio raíz de 13, porque es la norma de u. Observen que la imagen de este otro vector u cae también dentro de esta circunferencia. Entonces, el operador h, que es ortogonal, lo único que está haciendo es
rotar el vector. Eso es lo único que hace este operador ortogonal. Está rotando el vector. Cada uno de los vectores los está rotando de tal forma que los va a dejar con la misma magnitud, la misma norma. Son diferentes, la imagen de los vectores es diferente a los elementos del dominio, pero lo único que los está haciendo es rotándolos. Entonces, lo que tenemos aquí es que la geometría de los operadores ortogonales es que son capaces de crearnos el efecto geométrico de la rotación. Estamos rotando los vectores al momento de multiplicarlos por el operador H. Entonces, todos los operadores ortogonales hacen eso. Son operadores que geométricamente nos permiten hacer una rotación. Y pues de hecho, en 2 dimensiones los podemos identificar fácilmente. Porque el operador ortogonal, que aquí lo voy a denotar como... Bueno, primero, antes de ponerlo, voy a poner aquí un deslizador. Que va a ser un ángulo. Ay, eso ya no. Y voy a ocultar estos. Nada más voy a trabajar con el vector I. Y entonces aquí voy a poner una matriz U que va a tener los siguientes elementos. Va a ser el coseno de alfa menos seno también de alfa. Y como segundo renglón tendrá al seno de alfa y al coseno de alfa. Ahí está. Ese es un operador ortogonal U. Y entonces puedo tener la imagen del vector I. En este caso le voy a poner nada más V. Bajo este operador U. U por I. Y observen que según muevo el deslizador, cuando le voy cambiando el ángulo, pues resulta que el operador ortogonal va cambiando. Y lo que puedo hacer es ir rotando el vector I. Entonces, precisamente puedo hacer la rotación a partir de un operador ortogonal. Esto va a ser súper importante para ahora que veamos el teorema espectral, debido a que podemos aplicar ese teorema para que podamos encontrar la rotación de ejes coordenados cuando tenemos una cónica que es oblicua. Sus ejes de semiejes o radios, bueno, no radios, solamente semiejes, porque nada más vamos a ver hipérbolas y elipses. Sus semiejes, cuando son oblicuos a los ejes coordenados, que tenemos presente el término XY en las ecuaciones. Entonces vamos a poder utilizar un operador ortogonal precisamente para poder realizar este tipo de situaciones, para que podamos rotar el sistema coordenado y entonces pues tengamos una cónica que se ajuste a los ejes y podamos caracterizarla de mejor forma. Eso hace uso del teorema espectral y además hace uso de lo que se conocen como formas cuadráticas, que en esencia son matrices simétricas. Bueno, y de la diagonalización ya se me estaba olvidando. Vamos a ver también, a recordar lo de la diagonalización de matrices. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario?
Bueno, a ver, vamos a pasarnos de vuelta a la pizarra. Pues entonces, por último, vamos a ver el caso complejo. Antes de ver algunas propiedades importantes de los operadores simétricos y los que le vamos a llamar operadores ermíticos. Primero, tenemos el caso complejo y en consecuencia aquí vamos a utilizar la transposición conjugación. Entonces tenemos el primer caso. ¿Qué sucede cuando la matriz conjugada transpuesta es igual a la original? Eso quiere decir que tenemos una matriz que le llamamos hermítica o hermitiana. Cualquiera de los dos nombres es exactamente lo mismo, hermítica o hermitiana. Luego yo me acostumbré a decirle hermítica, entonces generalmente escucharán que digo más hermítica. Y es un tipo de matriz el cual presenta las siguientes características. Aquí lo voy a utilizar nada más en un operador lineal T, que va de C2 a C2. Aquí vamos a trabajar complejos. Bueno, como les comenté, estamos trabajando el producto punto complejo y en este caso, bueno, el producto punto en general, en este caso va a ser complejo y resulta que bajo el producto punto complejo, pues la base canónica sigue siendo ortonormal. Entonces, si ustedes calculan la imagen de 1, 0, bajo este operador T que tiene complejos, tendrían 1, 1 más i como primera imagen. Y la imagen de 0, 1 se convierte en 1 menos i, 1. Eso quiere decir que la matriz asociada a este operador lineal viene siendo 1, 1 más i, 1 menos i, 1. Bien, resulta entonces que este es un operador hermítico. Entonces aquí podemos, nada más déjenme muevo la matriz. Aquí podemos decir que T es un operador hermítico. Porque cuando conjugamos y transponemos esta matriz nos va a devolver la misma. ¿Cómo podemos saber que esta matriz es hermítica? Sin necesidad de conjugar y transponer. Observen lo que pasa con la diagonal principal. La diagonal principal son puros números reales. En una matriz hermítica, toda la diagonal principal está llena de números reales. Pueden ser ceros, pueden ser positivos, negativos, fracciones irracionales, el número que ustedes quieran, pero deben ser reales. Y tomándolo esa diagonal principal como espejo, tenemos números complejos conjugados en los triángulos superior e inferior. Podemos observar que aquí tenemos 1 menos i y en la misma posición pero del triángulo contrario tenemos 1 más i, que son números conjugados entre sí. Así es como podemos identificar a la matriz hermítica. Números reales en la diagonal principal y números conjugados en los triángulos.
Bueno, entonces, este tipo de matrices las vamos a utilizar para generalizar las propiedades de lo que les comentaba hace un momento de los operadores hermíticos simétricos. Entonces, vamos a ver una característica muy importante al respecto de este tipo de operadores. Y pues también vamos a tomar en consideración a estos operadores hermíticos junto con los simétricos para definir el teorema espectral. Estos, con la ayuda de los operadores ortogonales que ya comentamos, nos van a ayudar precisamente a cambiar de la rotación de los ejes coordenados, a poder hacer un cambio de coordenadas. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Ups, ya se me acabó el espacio. Bueno, voy a copiar esto y voy a borrar. Y entonces tenemos el segundo caso. Cuando la matriz conjugada transpuesta es menos la matriz original. Aquí decimos que la matriz es antihermítica. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, este operador R, le voy a poner. Que va a tener la siguiente regla de correspondencia. Bueno, entonces este es un operador R, va a ser un operador antihermítico. Transformemos, obtengamos la matriz asociada o su equivalente matricial. R de 1, 0, pues viene siendo menos I, menos 4, menos 3I. Y R de 0, 1. Resulta en 4 menos 3i, 2i. Bueno, estos dos forman el siguiente equivalente matricial. Menos i, menos 4 menos 3i, 4 menos 3i, 2i. Bueno, este resulta ser R es un operador antihermítico, porque su matriz es hermítica. ¿Cómo podemos ver si es antihermítica? Pues conjugamos y transponemos. Si conjugamos y transponemos y nos devuelve la misma matriz pero multiplicada por menos 1, pues es una matriz antihermítica. Pero así nada más viéndola, podemos observar que las características de esta matriz son de este tipo de matrices. Números imaginarios en la diagonal principal. A diferencia de las hermíticas, aquí tengo números imaginarios.
En las hermíticas son reales, en las antihermíticas son imaginarios. Y observen que los elementos de la diagonal principal, que los elementos que están en los triángulos reflejados sobre la diagonal principal, no se les ve mucha relación. La parte real cambia de signo y la parte imaginaria se queda tal cual. Bueno, digamos que este es el número z. Z igual a 4 menos 3i. Para que podamos obtener el menos 4 menos 3i, aquí tendríamos menos el conjugado de z. Porque poniéndolo aquí en sucio, si z es 4 menos 3i, su conjugado es 4 más 3i. Multiplico por menos 1 y me queda menos 4 menos 3i, que es precisamente el elemento que tenemos por acá abajo. Entonces, si queremos identificar nada más de vista una matriz antiermítica, primero vemos que la diagonal principal tiene elementos imaginarios, solo imaginarios. No tiene absolutamente ninguna parte real en esa diagonal principal. Todos los elementos están acompañados de i. Y los elementos que están en los triángulos de manera simétrica respecto a la diagonal principal son menos conjugados entre sí. Los elementos del triángulo superior pueden tomarlos como los elementos z y los del triángulo inferior como menos sus conjugados. O al revés, en realidad no importa cómo lo tomen en consideración. Solo que la relación entre los elementos de los triángulos inferior y superior es que son menos conjugados. Y así pueden identificar a la matriz antiermítica. Bueno. Indíquenme cuando lo podamos bajar. Bueno. Y por último, nada más déjenme. Copio el color que estoy trabajando aquí. Y ahora sí, por último, tenemos a lo que son los operadores tales que su matriz asociada, al conjugarla obtenemos la inversa. Conjugarla y transponerla obtenemos la inversa. Y este tipo de operadores se conocen como unitarios. Ahora, los operadores unitarios presentan las mismas características que los operadores ortogonales. Tenemos una base ortonormal dentro de sus columnas. Nada más que aquí la vamos a tomar respecto al producto punto complejo. Entonces, tengo por ejemplo este operador lineal S. S de XY es igual a 1 entre raíz de 65. Más Y.
Este es mi operador lineal, el operador unitario. Aunque creo que ya me equivoqué de signos. A ver. Sí, ya me equivoqué. Nada más le voy a mover este signo. Este es el que voy a mover. Este fue el que anoté mal. Estoy por anotarlo de memoria. Este entonces debe ser ix más 8y. Sí, ahora sí. Bueno, observen lo que va a pasar. Primero, obtengo la imagen. La imagen del vector 1, 0. Es 8i. La imagen de 0, 1 es i8. Bueno, voy a aplicarle el producto punto a estos dos vectores, pero complejo. Recordemos que el producto punto nos debe conjugar uno de los elementos, básicamente el primero. Entonces, 1 sobre 65, 8i. Punto 1 sobre 65 y 8, pues es lo mismo que otra vez los escalares se multiplican entre sí, me queda 1 sobre 65 y entonces el producto que hacemos es el siguiente. Este conjugado por este. Entonces lo voy a dejar indicado así. 8 conjugado por i. Más este conjugado por este. Que en este caso me quedaría i conjugado por 8. Bueno, el conjugado de 8 pues es un número real. Entonces se queda tal cual. Y tengo aquí 8i. El conjugado de i es menos i, porque este sí tiene parte imaginaria, entonces le cambio el signo. Entonces esto me quedaría como menos 8i. En consecuencia, pues efectivamente tenemos que el producto punto entre estos dos vectores es 0. Es una base ortogonal y entonces ya tenemos la primera de las características del operador unitario. Aquí la diferencia entre el operador unitario y el operador ortogonal, pues es que el unitario está definido sobre números complejos y el ortogonal está definido sobre números reales, pero en esencia tienen las mismas características. Las columnas de la matriz ortogonal, en este caso las imágenes de S bajo las imágenes de la base canónica bajo el operador S, pues nos denotan una base ortogonal. Entonces, nada más rápidamente voy a calcular las normas. Ya nada más voy a poner el 1 sobre 65 al frente. 8i punto 8i. Esto es igual a 1 sobre 65. 8 por 8 pues es 64. Más i por i conjugado. Y por i conjugado pues vendría siendo menos i cuadrada. Entonces esto lo voy a poner ya directamente como menos
y cuadrada. Y menos y cuadrada pues es menos 1. Y cuadrada es menos 1. Por ese menos nos da más. 64 más 1, 65. Entre 65 pues efectivamente nos devuelve 1. Y entonces si calculamos la norma del otro, nos vamos a dar cuenta que también nos devuelve una norma unitaria. Y en consecuencia, podemos decir que S va a ser un operador unitario. Entonces, dense cuenta que se comparten ciertas características en particular con los operadores ortogonales. La única diferencia es que estos son bajo los números complejos y los otros son bajo los números reales. Y por si se lo están preguntando, el efecto geométrico que crean estos operadores unitarios es el mismo que los operadores ortogonales. Son operadores que lo único que hacen es rotar vectores. Y entonces ya podemos fundamentar lo que vendría siendo la geometría analítica con números complejos, que es el tipo de geometría que se utiliza, por ejemplo, en la física cuántica. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? ¿Algo en particular que comentar? Vale. Entonces, nada más indíquenme cuando terminen de anotar para ver la última parte, que es una propiedad importante que debemos conocer respecto a los operadores hermíticos simétricos. Entonces, nada más que terminen de anotar, me avisa. Vale. Bueno, por último, ya nada más para cerrar la sesión del día de hoy, voy a tener lo siguiente. Tomemos a T como un operador hermítico o simétrico. Voy a tomar en cuenta de manera general a los operadores hermíticos, porque pues ya está incluido ahí la transpuesta y los simétricos nada más toman en cuenta la transpuesta. Bueno, entonces voy a tomarlo al operador hermítico de manera general. Y vamos a decir que T, al evaluarlo con el vector U, su imagen es lambda U. Eso quiere decir que U es un vector propio y lambda es un valor propio de T. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es utilizar el equivalente matricial. Entonces, vamos a decir que A es la matriz asociada a T. De tal forma que sabemos que al ser una matriz asociada, T de U pues va a ser igual a el producto AU. Y en consecuencia pues vamos a tener que
el resultado de A por U es lambda por U. Entonces lo vamos a tomar desde esta perspectiva. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Como el operador T es hermítico o simétrico, eso quiere decir que A es igual a su conjugada transpuesta. Bueno, esas son las situaciones que vamos a tomar en consideración. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es aplicar la definición de adjunto, pero únicamente con un vector, que es el vector U, debido a que es un vector propio. Esa es la razón por la cual solamente voy a utilizar U, al ser un vector propio. Entonces, la definición de adjunto nos dice T de U, producto interno U, tiene que ser igual a U, producto interno T adjunto de U. Bueno, aquí entonces podemos hacer algunas sustituciones. Primero, T de U lo podemos sustituir por AU. Entonces esto me queda como AU, producto interno U. Esto es igual a U. Y el adjunto, debido a que la matriz asociada al adjunto la obtenemos al conjugar y transponer, entonces esto se convertiría en A conjugada transpuesta por el vector U. Pero entonces, acudimos a la primera de las situaciones que habíamos establecido. El operador T es simétrico o hermítico. Por lo tanto, la matriz A, que es la asociada a T, su conjugada transpuesta es la asociada al adjunto. Y son la misma. Son exactamente la misma porque es un operador hermítico, que como ya vimos, un operador hermítico, su matriz conjugada transpuesta, pues viene siendo la misma, una matriz hermítica. Entonces, esta situación me ayuda a realizar la siguiente sustitución. En lugar de tener la matriz conjugada transpuesta, pues tengo la matriz original. Y debido a que A por U es igual a lambda U, entonces tengo lambda U, producto interno con U de un lado, y del otro tengo a U, producto interno lambda U. Bueno, aquí ya tenemos una situación en la cual el producto interno es de un vector consigo mismo, pero multiplicado por un escalar. Entonces podemos aplicar las propiedades del producto interno. El escalar sale del producto y como estamos trabajando con números complejos, recordemos que necesitamos el conjugado. En este caso, el conjugado saldría del segundo vector. El escalar lambda sale conjugado del segundo vector, precisamente porque es donde estamos aplicando la conjugada transpuesta, que aunque sea lo mismo, pues sí, pero de todos modos al escalar lo va a estar afectando. Al escalar sí lo afecta, el conjugado del producto interno sí lo va a estar afectando. Entonces voy a sacar este escalar como conjugado y me queda el producto interno de U con U. Bueno, ahora, como habíamos dicho, el vector nulo no lo podemos usar como vector propio, entonces 1 puede ser el vector nulo. Eso quiere decir que el producto interno de un vector no nulo consigo mismo tiene que ser mayor a 0. Y por lo tanto pueden ustedes observar que a ambos lados de esta igualdad tengo U producto interno U. Entonces, como este es diferente de 0, se puede simplificar con este. Son escalares, no hay ningún problema.
Se simplifican uno con el otro. Y en consecuencia tendría que lambda es igual a su conjugado. Eso solo es posible bajo un escenario. Que lambda sea un número real. Y todo esto viene debido a que el operador lineal es hermítico. Entonces, un operador hermítico posee valores propios reales. Siempre. No importa qué operador estén trabajando. Hermítico en los números complejos o simétrico en los números reales. Siempre van a poseer valores propios reales. Positivos, negativos, cero, no importa. Deben ser reales. Siempre. Esto lo vamos a utilizar la próxima sesión. Primero, para establecer algunas cuestiones del teorema espectral. Segundo, para que podamos establecer una caracterización de los operadores hermíticos y simétricos. Bueno, más que nada de las matrices. Porque esa es cuestión que les puede ayudar cuando vean máximos y mínimos de funciones multivariables en cálculo vectorial.